Somos el grupo 16 de la materia Teoría e Historia de la Arquitectura 3. Vamos a exponer acerca de los araucanos y los perros pintados tehuelches. Las integrantes del grupo son Ipa Momasai Melinie, Guerra Terrazas Elvira Chabeli y Quiroga Saavedra Sheila Loria. Pueblos originarios araucanos. Historia. Los mapuches, llamados araucanos hasta finales del siglo XX, son un pueblo amerindio originario de América del Sur. En idioma mapudungun, mapuche significa gente de la tierra, mapu significa tierra o país y che significa gente. En la historiografía del periodo que abarca desde los primeros contactos con los españoles en el siglo XVI hasta el siglo XX aproximadamente, ha predominado la denominación de araucanos. Los mapuches surgieron en el siglo V. Tienen sus asentamientos desde sus orígenes en la zona que hoy ocupa la zona central de Chile y las provincias argentinas de Neuquén, Río Grande y parte de la provincia de Buenos Aires. Los mapuches son considerados descendientes directos de las culturas arqueológicas prehispánicas Petén y el Vergel, que se desarrollaron en la región entre el río Bío y el seno de Reloncaví. No obstante, a la llegada de los españoles, su lengua, el mapudungun, estaba definida desde el río Choapa hasta Chiloé, lo que no significa una homogeneidad cultural de los diferentes grupos que habitaban este extenso territorio. La llegada hispánica en el siglo XVI fue aparentemente el elemento gatillante para que poblaciones distintas se agruparan y estrecharan sus lazos sociales y culturales, formándose la identidad mapuche conocida históricamente. Los mapuches se rebelaron contra el sometimiento español e incendiaron las ciudades que habían fundado desde el río Biobío al sur. Esta rebelión fue el inicio de la Guerra de Arauco, que obligó a España a mantener un ejército profesional que resguardara la frontera, así como a reconocer la autonomía mapuche en sus tierras. El definitivo sometimiento mapuche solo terminó ante el ejército de la República de Chile con la así llamada Pacificación de la Araucanía en 1882. En esta acción militar se fundamentó en la urgencia por conquistar territorios explotables, impulsada bajo la ideología que propugnaba la eliminación de lo indígena en nombre de la civilización. A partir del triunfo militar chileno y para iniciar una colonización con elementos criollos y europeos, se controló al indígena por medio de su asentamiento y reducciones de propiedad comunal. Las consecuencias directas de este proceso para la sociedad mapuche fueron la drástica disminución de sus tierras por reiteradas y masivas usurpaciones, la dependencia en un agente externo, el Estado, y una desorganización social causada por la pérdida de autoridad de los loncos. Producto de todo esto, desde inicios del siglo XX, la acción mapuche pasa del campo militar al político, de guerreros a líderes organizacionales, del campo a la ciudad, con una progresiva migración y el surgimiento de una élite intelectual y profesional en el seno de la sociedad mapuche. En 1910, la primera organización indígena del país, la Sociedad Caupolicán, eleva una serie de peticiones de carácter étnico y campesina. Desde los años 60 hasta 1973, los mapuches participan sin resultado en la reforma agraria para tratar así de recuperar las tierras usurpadas. Había comenzado la progresiva migración del mapuche a la ciudad. A fines de la década 70, casi un 70% del pueblo mapuche se halla en la ciudad y en la extrema pobreza. A escala nacional, se consolida un desarrollo capitalista que concibe el llamado problema indígena, solo como campesino,
En 1976, el gobierno militar, a través de la Ley de Divisiones de Comunidades, intenta hacer que la propiedad comunitaria mapuche se privatice, o sea, que pase a manos de los individuos. En los años 80 se incrementa el nivel de pobreza en mapuche, lo que conlleva más migración a la ciudad y mestizaje. Hasta comienzos de la década de los 90, las leyes indígenas apuntan a la incorporación o asimilación de estos a la sociedad chilena, situación que en parte se intenta revertir ya que en democracia, con la promulgación de la Ley Indígena de 1991, que reconoce, protege y fomenta el desarrollo de los grupos étnicos en el país. Se estima que la población mapuche prehispánica era aproximadamente de 1 millón. Hoy en día, los mapuches ascienden a más de 600.000 personas, que corresponden al 87,3% de la población indígena de Chile. Localización y ambiente de los araucanos. Los araucanos o mapuches habitaban en el momento de la llegada de los españoles los valles entre los ríos de Itata y Tolten, al sur de la misma, al igual que los huilliches y los cuncos, que vivían al sur como del archipiélago de Chiloé. En los siglos XVII, XVIII y XIX, los grupos mapuches emigraron hacia el este por los Andes y las Pampas y establecieron relaciones y se fusionaron con los Poyas y Pehuenches. Casi al mismo tiempo, los grupos étnicos de las regiones de la Pampa, los puelches, los ranqueles y los ahoniquén del norte, se pusieron en contacto con los grupos mapuches. Los tehuelches adoptaron el idioma mapuche y parte de su cultura. De estos hechos serían llamados el conjunto de la araucanización. Patrón de asentamiento. Se cree que antes del siglo XVI su asentamiento era disperso y de carácter trashumante, debido a que la recolección y la horticultura de tala y roza caracterizaban su sistema de vida. Los cronistas españoles asignaron varios nombres al grupo residencial local, como Levo, Lof, Reue y otros, los que probablemente aludían a diferencias culturales entre los grupos espaciales o momentos cronológicos distintos. Estos grupos estaban constituidos por casas distantes donde habitaban los varones miembros del patrilineaje con sus mujeres, las que provenían de otras comunidades bajo un sistema de residencia patrilocal, y sus hijas solteras. Un cordial saludo, mi nombre es Chabeli Guerra y voy a explicarles cómo eran las viviendas araucanas que son denominadas ruca. La ruca es la construcción más importante dentro de la arquitectura araucana. Ruca en Mampudungun significa casa, y es ahí donde vivían tradicionalmente los araucanos. Su superficie varía entre los 120 y los 240 metros cuadrados. Tenemos dos imágenes. En la primera se puede observar una ruca completamente elaborada y su exterior, y en la segunda una estructura, más bien por así decirlo. Esta construcción es sobre la base de materiales que ofrece la naturaleza en el lugar que se emplaza. Por ejemplo, están formadas por paredes de tablas o de varas de coligue, reforzadas por dentro con postes de madera y se tapizan con totora. El techo es de junquillo o de algún pasto semejante a la paja brava. La ruca tradicional es redonda o también puede ser ovalada y en algunos casos cuadrada dependiendo de la ubicación en donde se haya asentado esta familia. Tiene una sola entrada principal que está abierta hacia el este y en algunas ocasiones hacia el oeste. Esta orientación expresa la preferencia cosmológica araucana por el Pehuelmapu o Puelmapú, que significa tierra del este. Adentro, como se puede observar en la imagen número 2, que está vacía de inmobiliario, pero se puede observar un pequeño fogón de una mancha oscura negra, por así decirlo, que era el fogón que se encontraba al centro. Se disponen espacios para guardar víveres y es muy común ver artefactos domésticos que cuelgan del techo y las paredes, en esas pequeñas varillas o palos, por así decirlo, que están
en la parte interior de la ruca de manera horizontal. También al centro era donde ellos tendían a colgar los diferentes cueros de animales que utilizaban mayormente para su vestimenta como para su propia alimentación de ese animal. En su interior, a los costados se distribuyen las camas y al centro el fogón, el cual, aparte de servir para cocinar, ser lugar de preparación de alimentos, alumbrar y entregar calor, cumple la función de impermeabilizar, ya que el humo que expulsa, sumado a la grasa de los alimentos, cubre el interior de la casa, generando una capa protectora. El carbón y el hollín ennegrecen las paredes interiores y le dan un color especial al ambiente de la ruca. El humo se evacuaba a través de un agujero ubicado en el techo. Como pueden observar, ese pequeño agujero que está en el techo de la imagen número 2. El cultraque o fogón era un detalle de gran importancia, ya que ardía constantemente en el centro del hogar y además, según la tradición, en él reside Negen Kutral. En esta diapositiva podemos observar más a profundidad cómo era el interior y aquí ya se puede observar claramente lo que era un fogón, cómo están distribuidos sus distintos mobiliarios, cómo también tienen esas cuerditas donde las mujeres se sentaban a tejer, a hacer sus diferentes trajes elaborados. Se observa gran parte de cuero animal que ellos utilizaban para adorno, para decoración, para su propia vestimenta, para cubrirse del frío. Y ahora vamos a la pregunta, ¿cómo era la construcción de una ruca araucana? Antiguamente, cuando alguien quería construir su ruca, le pedía permiso al espíritu Neguén Mapú para establecerse en el lugar y debía avisar a un supervisor para dar el aviso al resto de la comunidad. La ruca se construía mediante grupos que ellos mismos integraban y esta construcción podía durar entre los 15 o 20 días. Cuando se termina con la construcción, se hacía un denominado Illelipún. Se tenía como referencia que el futuro dueño de la ruca debía de recolectar los elementos para la construcción, mientras que las personas de la comunidad, junto con él, trabajaban construyendo la ruca, realizando un trabajo comunitario que era denominado el rucatún o rucán, como se observa en la imagen que está en la esquina superior derecha, están realizando un rucatún entre dos personas. Al finalizar el trabajo, se celebraban con una pequeña comida, una cena que era compartida entre los diferentes colaboradores y se bailaba con máscaras de madera o de collón. Esto lo hacían ellos como una tradición más que todo para darle un buen augurio a la familia, para que nada malo le pasara a esa ruca y para que tenga todas las energías positivas, como ellos les llamaban también. Vamos a ver los diferentes arquetipos de la ruca araucana, ya que no solo existía uno. Tenemos 4. Tenemos la ruca lamqueche, que era generalmente de una planta circular. Su techo es de paja y es tan largo que llega hasta abajo y muchas veces se llevaba a confundir con los muros del mismo material. Se estructura a partir de 2 postes centrales que sostienen el envigado del techo. Tenemos la ruca pincunche, que es de planta ovalada y tachada con atados de paja. Sus muros son de madera en el sentido vertical. Al igual que la ruca lamqueche, se estructura en base de 2 o 4 pilares centrales que sostienen el envigado. La ruca pehuenche, que son aquellas que se encuentran hacia la cordillera de los Andes, por lo tanto tienen soluciones que se adaptan a las exigencias del lugar. Su planta es cuadrada o rectangular y está techada con una resistente estructura de madera que sostiene el peso de las nevadas, el invierno, y tiene una pendiente inclinada, como se observa en la imagen de la esquina inferior derecha, para que así pueda escurrir más la nieve más fácilmente. El techo se apoya en los muros perimetrales de madera tableada en el sentido vertical. Y por último tenemos la ruca huiliche, de la cual no encontré imágenes, pero podemos decir que su planta generalmente es cuadrada, de muros
tableados en sentido horizontal, como está ubicada hacia el sur, el techo inclinado es de paja y se encuentran en los muros perimetrales. Es básicamente parecida a la ruca pehuenche. Tenemos también la vestimenta en la siguiente diapositiva. Los trajes araucanos masculinos y femeninos combinaban componentes tradicionales de origen prehispánico con elementos europeos. También manifiestan la adaptación de prendas actuales en función de las actividades laborales. El traje de la mujer, como está en la imagen de la mano izquierda, era el cupán, un paño rectangular de lana negra que envuelve el cuerpo femenino y está sujeto al hombro con un alfiler. Ese alfiler generalmente era de plata. Es ceñido con una faja decorada o un tarúe y una manta negra o ucuya. Cubre la espalda. Un delantal de género es de uso más reciente. Presenta ornamentos de plata, cintillos, aros, alfileres y pectorales que marcan su prestigio, su feminidad y el nivel económico de la familia. La mujer era quien cargaba más joyería, por así decirlo, ya que ellos tenían esa tradición de creer que de que las mujeres que tenían muchas más joyas venían de familias que presentaban un mejor estatus económico. En cuanto a los hombres, como se observa en la imagen derecha, presentaban un poncho o macún, que es una prenda exclusiva del hombre. Se usan diferentes tipos dependiendo de la función que desempeña. Antiguamente vestían la chiripa, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que era un paño tejido que se disponía entre las piernas a modo de calzón. Hoy en día llevan un pantalón y una camisa de tela. Un poncho y ocasionalmente un cintillo amarrado en la frente o también en la zona de la cintura de color rojo, como se puede observar también en la imagen. En cuanto a la joyería que utilizaban las mujeres, se puede decir que fue durante la época del auge a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Los araucanos eran los señores del sur del Biobío. Se unían en confederaciones y controlaban el comercio del ganado que traían de las pampas patagónicas. Como pueden observar, incluso tenemos una imagen que está en caricatura que indica fácilmente cuál es cada una de las partes que componían las vestimentas de los araucanos, tanto del hombre como de la mujer. En la esquina superior derecha observamos el traje tradicional, los primeros, por así decir, los vestigios, y en la imagen inferior derecha podemos observar la actualidad, cómo es que las mujeres hoy en día pertenecientes a la cultura araucana se visten, cómo ellas preservan su traje y cómo ha evolucionado hasta los días de hoy, ¿no? Como les comentaba, los caciques en el pasado demostraban su prestigio exhibiendo a sus mujeres ricamente enjolladas. Lengua, culto y fonebría. La lengua mapuche es el mapudungun, lo cual significa o se traduce como lengua de la tierra o habla de la gente. Tipológicamente es polisistética y aglutinante, de tendencia sufijadora y altamente verbalizante. Es decir, palabras complejas son equivalentes a oraciones del español. A la llegada de los españoles, el mapudungun se encontraba en uso desde Coquimbo hasta Chiloé y de Cordillera a Mar. Hoy es la lengua aborigen de mayor vigencia en Chile. Culto y funebría. La religiosidad mapuche actual está teñida por el sincretismo de los conceptos introducidos por la evangelización cristiana, lo que se integraban a la cosmología mapuche tradicional, generando como consecuencia nuevas dimensiones de lo sagrado, símbolos y ritos. El Almapu es el conjunto de símbolos, prácticas y creencias tradicionales que
que el pueblo mapuche y la tierra mapu fueron creados por Hueneche, el dueño de los hombres. En tiempos antiguos, la figura mítica fundamental fue el Pillam, espíritu del antepasado fundador del linaje. Existiría un principio ordenador dentro de la cosmovisión mapuche, el de izquierda a derecha, donde la primera se asocia a lo inferior y la derecha a lo superior. Por ende, el dualismo como conjunto de dos principios opuestos conforma parejas de oposiciones, resultando un sistema cuadripartito que es representado en los diseños que porta el tambor ceremonial o culto. Los y las chamanes, también llamadas machin, invocan a los ritos a los cuatro grandes deidades: el anciano, la anciana, el joven y la joven. El Wenumapu se divide en cuatro cielos que ordenan el número de bailes y de oraciones que componen el Guillatu, una de las ceremonias mapuches más importantes. Las formas de entierro en los cementerios de los antecesores mapuches fueron diversas: en canoa o en troncos ahuecados, en cistas de piedra. A veces coexisten enterratorios entre urnas y canoas en un mismo cementerio. Entre las tumbas de la más antigua cultura Pitre se disponen como ofrendas vasijas cerámicas, predominando los jarros simétricos y asimétricos con engobe negro o con decoración negativa de motivos geométricos y fitomorfos. Organización social. Su organización social estaba basada principalmente en la familia y la relación entre ellas. La familia estaba conformada por el padre, sus mujeres y sus hijos. La línea de parentesco más fuerte era la materna. Al no considerarse pariente a los hijos del padre con otras mujeres, no existía el tabú sexual respecto de ello. Esta creencia y las conductas que permitía fue interpretada por los españoles como una práctica generalizada de incesto. Actualmente la poligamia tradicional ya no existe entre ellos. Los grupos de familias relacionados en torno a un antepasado común se denominaban los LOF, a menudo escrito LOF, Levo, Cabí por los historiadores. Las familias que conformaban un LOF vivían en rucas vecinas y se ayudaban entre ellas. Cada uno tenía como jefe a un lonco, que significa cabeza en su lengua originaria. En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios denominados reues, que eran formados por varios LOF, que conformaban un grupo equivalente al de una tribu. A cargo de cada reue existía un jefe militar llamado toqui. En tiempos de grandes calamidades como sequías, epidemias, invasiones u otros grandes problemas que afectaban una gran extensión de territorio, se reunían varios reue y conformaban unas agrupaciones denominadas ayllarúes. Su jefe era el maputoqui, que significa jefe militar de una comarca en estado de guerra. Los ayllarúes adquirieron gran importancia para enfrentar a los españoles. Debido a la lucha en contra de los conquistadores españoles, los mapuches se vieron obligados a formar alianzas entre varios ayllarúes. Los grupos formados por la unión de los ayllarúes se denominaron Butalmapuzo. Los jefes de Butalmapuz eran elegidos por los toquis, y este jefe era conocido por los españoles como el Gran Toqui. Actualmente, en su organización social, los grupos de familias cercanas ubicadas en un sector geográfico específico se las denomina comunidades. Su economía. La economía mapuche ha variado en el tiempo. En el siglo XVI, esta se centraba en la caza y recolección, complementándose con la semidomesticación de camélidos y una producción hortícola no intensiva que consistía principalmente
en el despeje de campos mediante quema de bosques para alternar terrenos cultivables. Su economía era de subsistencia, es decir, con escasa acumulación productiva, la mujer estaba a cargo de las labores domésticas y de la manufactura cerámica y textil. La Guerra de Arauco, sostenida durante la colonia, determinó una economía propia de la guerra, en que los asaltos y malocas eran una fuente de ingresos. Esta misma época se produce la incorporación del caballo, sin el cual no se siente la economía mapuche tradicional. Arte. Se puede decir que el arte mapuche es síntesis de dos importantes tradiciones, la prehispánica y la hispánica europea. En ella se plasman su ideología y cosmología, y por ser tradicional, el arte es traspasado de generación en generación. Su reconocida orfebrería en planta se desarrolla con la llegada de los españoles, incorporando la fundición artesanal, pero conservando el laminado con que se confeccionan los antiguos adornos de cobre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sheila Lorian Quiroga Saavedra. Les voy a hablar un poco acerca de los tehuelches, también conocidos como los cueros pintados. Los tehuelche o tehuelche fue como los mapuche llamaron al conjunto de los pueblos de La Pampa que habitaban al norte del estrecho de Magallanes. Los mismos fueron llamados patagones por los navegantes europeos y dieron tanto nombre a este territorio como a la base del mito de su gigantismo. Aunque compartían un modo de vida general y un lenguaje, habían varios dialectos y así como en tiempos históricos los grupos de la región de Magallanes se conocen como Auniquén, en el interior de Aysén o en las zonas fronterizas de Chicloé continental vivían otras parcialidades con contactos indirectos con ellos y otros grupos de tehuelches. Los orígenes de este pueblo pueden rastrearse hasta 4.500 años atrás en sitios arqueológicos que muestran patrones muy similares de tecnología, de dieta e incluso de modelos de vivienda. Este pueblo tiene fases de desarrollo cultural. Se distinguen claramente dos fases en su desarrollo cultural. La primera fase es la pedestre, que alcanzó a ser documentada gracias a referencias de algunos viajeros europeos. En esta fase, en total, debieron ser alrededor de 4.000 a 5.000 individuos que se dividían en grupos nómadas no superiores a 100, dedicados a la caza del guanaco, conocido también como llama, y ñandú, así como a la recolección de productos litorales. Utilizaban el arco y la flecha y las boleadoras para cazar, que son las boleadoras un instrumento que consiste en dos o tres bolas de piedra u otra materia pesada, que están forradas de cuero y atadas a unas cuerdas con un cabo en común y que se arrojan a los pies o al pescuezo de los animales para facilitar su caza. La segunda fase, bueno, en esta fase se adopta al caballo. Es un animal que revolucionó totalmente su modo de vida. Este habría escapado o abandonado por colonos durante el siglo XVI y al estar en un medio muy favorable se habría reproducido y expandido por toda la Patagonia. La principal consecuencia de la adopción del caballo fue el aumento significativo en las distancias recorridas, mientras que los grupos se hicieron mucho más grandes, de 400 a 800 jinetes, aumentando y haciendo más frecuentes los contactos con las poblaciones vecinas. La expansión territorial. En 1778, el gobierno argentino procedió a la entrega regular de concesiones a colonos. A partir de los años 1884 a 1885 se inició la penetración hacia los campos interiores o sea, al sector meridional del territorio tehuelche. Se entregaron grandes extensiones de tierra y grandes extensiones de ganadería, iniciándose la pérdida de acceso a los recursos naturales tradicionales de esta etnia.
entre 1876 y 1893, la mayor parte del territorio indio estaba ocupado, coincidiendo los mejores campos del talaje con los territorios de la caza indígena. Esto trajo como consecuencia la fragmentación grupal y la dispersación, lo que significó una nueva adaptación para los nativos. Al comienzo de 1890 habría alrededor de media docena de grupos autónomos de unos 300 a 400 individuos cada uno. Poco a poco estos se agruparon en unidades mayores. En 1893 ya habrían como unas 3 comunidades indígenas, 2 de las cuales vieron casi totalmente restringido su modelo de movilidad tradicional por la disminución de las llamas o los guanacos, que fue consecuencia del paulatino avance del ganado lanar. No obstante esto, en términos generales, las comunidades lograron establecer una relación de intercambio mercantil pacífico con los colonos vecinos. Los tehuelche optaron por la crianza y comercio de los caballos, la cría de ovejas y o vacunos, o el aislarse en las estancias vecinas, acelerándose su ingreso al sistema de producción occidental. Pese a que hubo cierta preocupación de las autoridades de la época, la introducción de las nuevas enfermedades y el alcohol, además de ser inhabilitados para obtener la propiedad legal de sus territorios históricos, por ser considerados incapaces de ser sujetos de derecho. Los últimos tehuelches fueron radicados en las reservas de Camusuaike y Lago Cardiel, en lo que hoy es Argentina, y en ese país hay varias comunidades indígenas que reclaman esta misma herencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del patrón de asentamiento que, bueno, fueron un pueblo cazador, recolector, nómada y transhumante, es decir, que se movían durante las distintas épocas del año por amplios territorios, pero siguiendo las mismas sendas durante los siglos, lo cual generó verdaderas rutas. Junto a ellas se encontraban los territorios tradicionales de caza y paraderos establecidos, lo llamaban los Aiken, los cuales tenían denominaciones precisas como Pali, Aike, Juni Aike, etc. Los campamentos invernales eran bastante permanentes, pero los veraniegos eran cortos, por lo general debido a la falta de alimento, falta de agua o incluso la insalubridad. La incorporación del caballo acentuó aún más el nomadismo tehuelche, ampliando el ámbito geográfico de su movilidad. Ahora, hablando un poco acerca de su arte era su principal manifestación. La pintura era su principal manifestación cultural. Utilizaban sus cuerpos como lienzos para crear pinturas, especialmente en el momento de alguna ceremonia o para protegerse del clima. Las pinturas de distintos colores fueron hechas en base a la grasa del animal. También se tatuaron por medio de incisiones en la piel. Los motivos eran principalmente geométricos o incorporando algunas figuras de la naturaleza. Manejaron la baraja española, pero adornando con sus propios motivos. Además, ellos mismos fabricaban instrumentos musicales como el quera, una especie de bombo que les servía para comunicarse a distancias largas. El rambo, que era similar a una flauta y se fabricaba con el fémur del guanaco o de la llama, y el chelper, que se hacía a partir del cuero y las pezuñas del guanaco y se usaba como pulsera sonajera. El exterior de sus mantas de cuero de guanaco, por ejemplo, llamados cais o quillangos, era ricamente decorado con coloridos dibujos geométricos. Un quillango necesitaba unos 13 cueros de guanaco, de preferencia de la cría de chulengo, como parte de la vestimenta. Y también calzaron botas de cuero, primero hechas de guanaco y luego de potro, en
todos estos soportes se observa un estilo común, que eran los motivos simples, principalmente geométricos, como puntos, líneas, círculos, pero incorporando también las figuras naturalistas. La más común fue la impronta de manos. Asimismo destaca el juego de naipes, al que llamaron la berrica o el birk, asimilando del contacto con los barcos de paso o por la movilidad que les otorgó el mismo caballo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que fueron las viviendas tehuelches, que hasta hoy en día se preservan y forman parte muy importante patrimonio de cada país en el que ellos estuvieron compartiendo, que era tanto Chile como Argentina. Tenemos viviendas tehuelches, como se pueden observar en ambas imágenes, una que está en blanco y negro, que es un poco más antigua evidentemente, y la imagen que está a color es una actual tomada por turistas que van y visitan hoy en día estos lugares. Las viviendas tehuelches se armaban con toldos que eran formados por palos clavados en el piso y los cubrían con cueros. Estaban cubiertos con pieles fácilmente de armar y desarmar, a los cuales llamaban cabo. La entrada era abierta y se protegía del viento con un trozo de piel a modo de puerta en el interior. También podemos ver que ellos tenían pequeñas divisiones entre hombres y mujeres dentro de su vivienda, que era básicamente pieles colgantes, creando así varios compartimientos. La mujer elegía el lugar de instalación de la vivienda, parando en el lugar elegido por varias semanas o meses. A estos paraderos se les llamaban aiken. Otra característica importante es que la vivienda tehuelche estaba constituida por un paraviento de cuero y un toldo. El toldo es una adopción posterior de los pueblos pampeanos, pues los más antiguos usaban un paraviento. Se sostenían con palos decrecientes hacia atrás y se cerraban con una cortina de cuero por delante. Sus viviendas eran toldos confeccionados con cuero de guanaco, aunque posteriormente se utilizó el de caballo por ser más resistente y amplio. La cantidad de cueros necesaria para un toldo variaba según el tamaño de la familia, evidentemente. Mientras más grande, tenían una vivienda que presentaba muchos más cueros, entre 20 y 50. Se sostenían entre sí con el pelo hacia afuera y se amarraban con las correas a los 4 palos frontales, que eran los más altos y los únicos que quedaban a la vista. De este modo, el cuero caía tanto hacia atrás como hacia los costados, apoyándose y asegurándose en los palos con horquillas. Los palos eran clavados en el piso en 3 hileras y variaban en total en un número entre 9 y 18. Los bordes del toldo se aseguraban con estacas. En cuanto a su vestimenta, los nativos tehuelches utilizaban la piel de guanaco. Como se puede apreciar, ellos utilizaban bastante esta piel tanto para su vivienda como para su vestimenta. Los hombres llevaban grandes capas llamadas ca o quillango, usando el cuero hacia afuera y la piel hacia adentro, como se observa en la imagen de 3 hombres parados con sus capas rodeándolos. Las pintaban con motivos de zigzag, líneas y gruecas en colores rojo, azul, amarillo y negro. No llevaban amarras, sino solo se cruzaba en el pecho y se sujetaba con las manos. Las mujeres se cubrían con un manto largo que ajustaban sobre los hombros con un broche de metal, que a menudo era de plata. Bajo esta capa llevaban una camisa larga, sin mangas. Los hombres, tanto como las mujeres, se adornaban con aros, prendedores, collares y cintillos de plata, cuero, conchas, huesos o plumas. E incluso algunos hombres se perforaban la nariz para poder colocarse una argolla. Como calzado llevaban botas o botines de piel de guanaco o de zorro. Bueno, la lengua.
La lengua del pueblo tehuelche está extinta, fue el Aonicaish, pertenecería al tronco lingüístico Teshon, al igual que los Shel, era una aglutinante y sustantiva, es decir, una palabra que designa cada objeto de la naturaleza o expresa ideas abstractas de un orden superior. Hablando un poco de la organización social, ellos se basaban en la familia. Antes de la introducción del caballo, la estructura básica habría sido la familia nuclear, constituyendo una docena de ellas una banda. Esta asociación voluntaria de varias familias reunidas en tolderías se realizaba para complementar las actividades de casa. En ese momento habría existido una especie de jefe de banda llamado Gounok o Yang, quien solo organizaba y decidía la ubicación del campamento. Si bien tendrían un modelo matriarcal, supuestamente sería el varón quien ejercía el poder del interior del grupo, pero en general fueron extremadamente independientes, sin jerarquías, sin jerarquías formales en el mando. Hablando un poco acerca del rol de la mujer estaba a cargo de las actividades domésticas, de buscar leña y agua hasta cocinar los alimentos, del desplazamiento y de la instalación y desinstalación del toldo. Cuidaban y criaban a los niños, preparaban los cueros y manufacturaban ciertos objetos. Ellas también eran las encargadas de la decoración de los mantos, los bolsos, los cinturones e incluso los naipes. El rol de los hombres estaban encargados de cazar y fabricar las herramientas y armas, pero pasaban más buena parte de su tiempo comiendo, descansando y jugando. Ahora si hablamos acerca de la economía, también hablamos acerca de que ellos eran cazadores y recolectores. Cazaban básicamente el guanaco o la llama, cuya carne era la más preciada, pero también cuya piel constituía materia prima de vestidos, de abrigos, habitación y otras necesidades. Para cazarlos utilizaban la boleadora, cercando a las presas mediante una estrategia de semicírculo, usando caballos y perros. También recolectaban vegetales, comestibles y medicinales, así como mariscos en la costa. Bueno, la incorporación del caballo, a partir de esta incorporación del caballo a su vida diaria en el siglo XVIII, se dieron importantes cambios en la economía de este pueblo. Sumaron a su dieta la carne y sangre de este animal, de preferencia la de las yeguas, de manera ritual y como objeto de sacrificio. También utilizaron en el extremo norte sus tenedores, huesos y pieles en la fabricación de útiles y la cubierta del toldo, reemplazando los del guanaco. La elaboración de la utilería ecuestre progresivamente se fue complejizando y generó una importante actividad artesanal. La adaptación del caballo permitió también extender el rango territorial de las cacerías y asegurar la provisión alimenticia. Del mismo modo, el caballo favoreció los desplazamientos a larga distancia, permitiendo contactos interétnicos que no siempre fueron pacíficos, pero que dinamizaron el intercambio de bienes, como los tejidos de este otro grupo mapuche. En lo que se refiere al hombre blanco, su interacción se fue haciendo cada vez más estrecha, pasando desde el trueque incipiente hasta un comercio en territorios específicos. Ahora hablando un poco acerca de su culto y de su cosmovisión, sus creencias míticas hacen referencia a seres superiores a los cuales descendían, por ejemplo, Koch, que fue su ser supremo, todopoderoso, ordenador del cosmos, creador del sol y de la luna, y quien después de separar el agua de la tierra, se retiró a descansar al oriente. Creían en la existencia de seres malignos, moradores de lo subterráneo y siempre dispuestos a hacer daño. Se llamaban los
Gualuchi. Otros relatos sugieren que este era considerado una especie de divinidad única, aunque puede considerarse como influencia mapuche restringida al extremo norte de dispersión de los tehuelches. Utilizaban amuletos y talismanes que siempre escondían, practicando indistintamente la hechicería o la medicina. Ahora hablando un poco acerca de los rituales, hubo rituales de nacimiento, de muerte, matrimonio, y llama la atención la importancia de las ceremonias de la iniciación femenina. Para los funerales, al morir un hombre, sus bienes eran quemados y sus caballos y sus perros eran sacrificados. Bajo el cadáver, sentado hacia el este, se disponía una manta con arcilla roja. La muerte de los caballares presentó diferencias según la edad del occiso. Si era adulto, sus caballos eran muertos con boleadoras, y si era un niño, eran estrangulados. Al morir un hombre, siempre sus bienes eran quemados y sus caballos y sus perros eran sacrificados. Su nombre no se volvía a nombrar durante, eh, durante el ritual, y ya no se volvía a hablar más de esta persona. Sobre su tumba se levantaba un túmulo de piedras, que eran llamados chenque, y al difunto, como se dijo anteriormente, ya no se le volvía a recordar. En algunas zonas también se han encontrado entierros en abrigos rocosos donde el cuerpo era recubierto de pintura roja. Hablando acerca de sus costumbres, los Aunikenk creían que los ancianos muertos se reencarnaban en los niños. Cuando un joven fallecía, su alma vagaba por ahí sin destino y quedaba prisionera en la tierra, hasta que cumpliera el tiempo necesario para hacerse vieja. Debido a este pensamiento animista, enterraban a sus muertos con sus objetos personales, sus armas y sus alimentos. Creían que cuando un miembro de la tribu moría, cabalgaba hacia el otro mundo sobre su yegua, por lo que ésta debía ser sacrificada también cuando moría su dueño. Para las mujeres, habían siempre rituales en cada etapa de su vida. Se iniciaba con una ceremonia en específico. Durante la gestión, por ejemplo, eh, una mujer quedaba embarazada y en su época de gestación era separada de su pareja para evitar el contacto sexual, ya que se creía que el semen agrandaba al feto, dificultando el parto. Entonces, comía carnes secas y evitaba los alimentos líquidos. Su madre o su abuela la asistían en el nacimiento del hijo. El recién nacido se lo pintaba de color blanco y luego se le asignaba el nombre, el que por lo general representaba características físicas del niño, lugares de alumbramiento tal vez, o simplemente el nombre también de un familiar ya fallecido. A los 4 años de edad, los menores asistían a la ceremonia de los aros, mientras a las niñas se les perforaban ambos lóbulos de las orejas, a los niños solamente uno. Una aguja y crines de caballo eran los instrumentos con los que se hacían los orificios, que más tarde albergarían los aros. Al final del ritual se sacrificaba una yegua, momento en el que los hombres ejecutaban el baile de las avestruces. La primera menstruación de las mujeres, signo del paso a la adolescencia, era la ocasión en la que se realizaba la ceremonia de la iniciación femenina. Al llegar la adultez, la joven se preparaba para contraer matrimonio y ya era el tiempo de la ceremonia llamada la casa bonita. Allí se preparaba para el acontecimiento de vivir en pareja, permaneciendo de entre 3 a 7 días dentro de la casa.
Dentro de ella, el alimento de la novia se reducía bastante, evitando el consumo de cualquier tipo de grasa. Por lo general, la abuela o el abuelo materno la acompañaban, asumiendo así el papel de un tipo educador o consejero de la joven en su nueva vida como adulta. La joven aprendía las normas morales de la comunidad y las actividades cotidianas como lavar, cocinar, elaborar tejidos y el cuidado de sus propios hijos.